Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una vez más el señor Luis Eduardo López Padilla, a quien ustedes ya conocen muy bien, y hoy vamos a estar hablando de Fátima. Hoy vamos a estar hablando del secreto de Fátima, vamos a estar hablando de la devoción al Inmaculado Corazón de María, vamos a estar hablando de las profecías cumplidas y no cumplidas. Tenemos muchísimo material que vamos a estar cubriendo, que el señor Luis Eduardo Padilla nos va a estar compartiendo hoy, y estamos bien contentos y emocionados de poderlo hacer esta semana, porque pues sí, estamos en el aniversario de Fátima, todos los mayos 13. Este año, para casualidad, cayó también el día de la Ascensión del Señor, que se supone que se celebre jueves, pero usualmente se mueve para domingo, pero cayó ese jueves también. Y además de eso, nosotros aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe también cumplimos años, todos los mayos 13. En el 2018, un mayo 13, fue que salió el blog conoceamavivetufe.com, y la patrona de nuestro proyecto es la Santísima Virgen en sus apariciones de Fátima. Para nosotros es muy, muy importante. Así que yo quiero darle la bienvenida oficialmente al señor Luis Eduardo Padilla. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, y muy amable y agradecido por la invitación. Qué bueno, no, y gracias por aceptarla. De verdad que sí, el tiempo es perfecto. Lo queríamos hacer esta semana y así se nos ha dado por la voluntad del Señor. Para comenzar, queremos pues primero que nada recordarle a los que nos están viendo que le den me gusta al video, que lo compartan, que le dejen saber a otros que estamos aquí. Esa es la forma en que me pueden apoyar. Y así pues más personas se benefician de este material. Ese botón de share es lo más que ayuda. Compártalo en Facebook, compártalo en WhatsApp, compártalo por Telegram, Twitter, no sé, donde quiera que usted se encuentre, para que más personas vean el programa. Y comenzamos entonces con una oración, como siempre hacemos. Vamos a hacer un Dios te salve, ¿verdad? Estamos hablando hoy de la Santísima Virgen María y de sus mensajes. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a hacer la primera mitad y usted hace la segunda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Mi Señora, te pedimos por tu intercesión que todos los que están viendo este programa se beneficien de lo que se va a estar hablando hoy, que no perdamos el norte, que realmente es la santidad, y buscar al Señor, buscar a nuestro Señor Jesucristo, y que tú nos acompañes por este camino. Bendice las palabras y el material que va a estar compartiendo el señor Luis Eduardo López Padilla, y bendice a todos los que van a beneficiarse de este programa. Esto lo hacemos y lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Corredentora, ruega por nosotros. Amén, perfecto. Bueno, pues ya estamos listos entonces, señor Luis Eduardo Padilla, todo suyo. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación en cuanto a lo que es la aparición, y sobre todo de hacerle ver al público que si bien las apariciones marianas no son dogma de fe, no forman parte de la revelación oficial de la Iglesia, Fátima tiene un lugar muy límite con una revelación oficial. Es decir, aunque es privada, Fátima adquiere una preponderancia dentro del magisterio mariano del siglo XX y magisterio eclesial. Y ahí me gustaría, de una manera muy breve, que hacer algunos pequeños datos que quizá el público, algunos lo sepa y otros no. Por ejemplo, la aparición que comenzó en 1917, Benedicto XV inmediatamente restaura la diócesis de Leiría. Pío XI, en 1938, bendice la imagen, una imagen de Fátima para el Colegio Portugués en Roma. Pío XII, en la encíclica Seculo Exeunte de 1940, va a recomendar el rezo del Santo Rosario, precisamente como lo pide la Virgen de Fátima. El 13 de mayo del año 46 corona a la Virgen de Fátima, es una coronación canónica como Reina de la Paz y Reina del Mundo. En 1954 el Papa Pío XII también eleva a rango de basílica el templo de Fátima.
Luego, en los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII vio reproducirse el milagro del sol en los jardines del Vaticano, como lo corroboró el propio Observatorio Romano del año 1951, el día 18 de noviembre. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, recordemos que Pío XII fue consagrado obispo, ni más ni menos que el día 13 de mayo de 1917, a las 12 horas, cuando la Virgen se aparecía en Fátima, como una predestinación que vinculaba al Papa Pío XII con el mensaje de Fátima, y él ve reproducirse el milagro del sol en los jardines vaticanos. Juan XXIII en 1962 proclama a la Virgen de Fátima como patrona de la diócesis de Leiria. Fátima, Paulo VI visita en el cincuentenario de las apariciones en 1967, y va a decir el Papa que Fátima es un anuncio de una escena del final de los tiempos. Palabras de Paulo VI. Luego, como sabemos, Juan Pablo II fue herido en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, miércoles, en el 64 aniversario de las apariciones. La hora del atentado, según el fotograma que es de todos conocido, fue 17 horas con 19 minutos, que al revés nos da 1917, el año de la aparición de la Virgen de Fátima, como para atraer la atención de la Iglesia y de Roma a la importancia y trascendencia y propósito del mensaje de Fátima. Luego, un año después, va Juan Pablo II en el 82 a Fátima a colocar la bala, que fue sacada de su cuerpo, para ofrecérsela en su corona a la Santísima Virgen. Y en 82, el Papa, en la homilía de la Santa Misa, dice que no es opcional, no es en absoluto opcional tomar en cuenta el mensaje de la Virgen de Fátima, sino que son palabras urgentes, importantes y más vitales que nunca. Palabras del Papa Juan Pablo, hoy San Juan Pablo II. Luego, en el año 2000, increíblemente, la Iglesia anuncia que va a dar a conocer supuestamente en Fátima, el 13 de mayo, el secreto. O sea, esto llama la atención porque nunca la Iglesia se había comprometido al contenido de un secreto proveniente, o que es una profecía, de una revelación privada. Siempre es una profecía que tiene su soporte y apoyo en la Sagrada Escritura. Pero aquí la Iglesia la eleva a un nivel donde oficialmente se dará a conocer, supuestamente el 13 de mayo del 2000, el secreto de Fátima, que ya más adelante vamos a hablar sobre él. Luego, sabemos que la aparición fue aprobada 7 años después, 13 años después, el 13 de octubre de 1930, por Pío XI, y por si fuera poco, el famoso milagro del sol, que es una rúbrica divina, es decir, el cielo dice: aquí estoy presente, este mensaje es importante, es trascendental, y rubrica con un milagro que fue atestiguado por más de 60,000 almas. Y llama la atención el comentario que hace el director del periódico Século, Albenido de Almeida, que era un anticlerical y masón, que se convierte ante ese testimonio fulminante de lo que fue ese milagro, donde estaba lloviendo a cántaros, como decimos en México, se abrieron las nubes, el sol empezó a dar vueltas sobre su propio eje, y luego todos los presentes sintieron que el sol se venía sobre la tierra, pensando que era el fin del mundo. Al instante retomó su lugar, todo quedó seco y limpio, y muchos tuvieron la conversión del alma y la curación del cuerpo. Una rúbrica divina que nunca ha ocurrido en ninguna otra manifestación, y más anunciado con anticipación por parte de Lucía. Luego, Francisco y Jacinta fueron beatificados en el año 2000, y en el 2017 la canonización de los niños. Esto nos presenta una importantísima relación que vincula el magisterio de la Iglesia con una revelación privada como es Fátima, por su importancia, por su propósito, y que veremos que lamentablemente esta aparición, Luis, aunque está aprobada, le voy a decir con dolor y pena, ha sido reprimida y silenciada por los pastores y jerarcas de la Iglesia, que cada uno
en su conciencia habrá dado cuentas o dará cuentas a Dios. ¿Cuál es el mensaje de Fátima, Luis? Ya sé que ya se conoce, pero quisiera rápidamente hacer una recapitulación. Recordemos el ángel de Portugal, que se aparece en 1916, un año antes, el ángel de la paz, y es una expresión de una adoración eucarística de parte del ángel. Se postra con la frente al suelo, a la usanza eslava, como lo hacía Juan Pablo II, y recita esas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no saben. Luego esa oración que resulta estremecedora porque fue dicha en 1916. Padre Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, divinidad del Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios y ofensas con que Él mismo es ofendido. O sea, sacrilegios, ultrajes y ofensas con que es ofendido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo el ángel hace 104 años. Ya no pensemos qué podrá decir hoy, con toda esta locura de la enfermedad que estamos viviendo, y cómo la Eucaristía se ha todavía más desacralizado en su unción y en su fe por parte de muchos. Es tan actual ese mensaje, ¿verdad? Que sí. Es impresionante para los que no saben, por si acaso, ¿verdad? Hay alguno que no sabe. Un año antes de que Nuestra Señora viniera a visitar a los pastorcillos, ellos fueron visitados por el ángel de la paz, si no me equivoco. Así es, el ángel de Portugal, el ángel de la paz. Ajá. Y pues él es el que pasa este suceso, el cual la hostia, ¿verdad?, se eleva, él tiene un cáliz y ellos adoran la presencia del Señor en el Santo Sacramento. Es increíble cuando uno lee ese relato, porque mucha gente piensa la Virgen, y se olvidan de esa parte, que hubo un episodio mucho antes de que llegara nuestra reina. Así es, y el ángel efectivamente pone la Eucaristía sangrante que cae en una copa y luego les da la comunión, las dos especies, a los niños, y dice: rezad por los ultrajes del que es diariamente ofendido nuestro Señor en la Eucaristía, dice el ángel de la paz. Y luego, bueno, pide a los niños oración y sacrificio, aceptar el sufrimiento, el rezo del Santo Rosario, el amor a la Eucaristía, y sobre todo por las almas que se condenan al infierno, porque no hay nadie que rece por ellas. O sea, es una expresión muy fuerte. Hace 100 años, 104 años, almas que hoy se condenan con mayor frecuencia porque la fe ha ido disminuyendo, se ha perdido la fe en la Eucaristía, en los valores fundamentales de la doctrina, de la moral y de las verdades eternas de la fe. Y por eso la Virgen va a decir a los niños que después de cada Santo Rosario recemos: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y que no ofendamos más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. O sea, la gravedad de la ofensa del pecado, que luego vamos a ver que es causa de los desastres que están viviendo en el mundo, que se viven en el mundo, son enfatizados en la aparición de Fátima, Portugal. Luego, para visualizar la lucha que nos revela el capítulo 12, Luis, entre la mujer vestida del sol y el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos que le hace la guerra a la mujer vestida del sol, que representa a la Iglesia, me gustaría vincular brevemente qué es el año 1917 en esta batalla. En 1917 ocurren 3 aniversarios que se van a dar de parte de los masones. El 17 de febrero de 1917 era el aniversario del asesinato en la horca de Giordano Bruno, que era un antiguo dominico, pero que murió como hereje, y que los masones lo tienen como un emblema por su vida esotérica y ocultista. Y ellos estaban en ese momento conmemorando que en 1600, del 17 de febrero, fue ahorcado Giordano Bruno. Y al mismo tiempo, esa fecha se conmemoran los 400 años de las 95 tesis de Lutero.
que también los masones estaban ahí arengando ese mismo día, ahí en Roma, en la Vía de la Conciliazione. Luego, el tercer acontecimiento que conmemoraban estos masones era el 200 aniversario de la fundación de la masonería, de la primera logia en Londres, Inglaterra, en 1717. O sea, veamos cómo el año 1917 tiene estas manifestaciones claramente del dragón, del demonio, en acecho a la mujer, que luego aparecerá meses después en Fátima, Portugal. Y por si fuera poco, ese año se va a consumar la revolución bolchevique, es asesinado el zar Nicolás II y toda su familia. Lenin y Trotsky llegan a San Petersburgo y comienza la revolución comunista, que luego María en Fátima va a prevenir y va a profetizar como un instrumento de castigo si los hombres no hacemos oración, sacrificio y penitencia. O sea, veamos todo este cúmulo de eventos que ocurren en el año 17. Y no menor también el hecho de que un sacerdote que estaba en Roma, impresionado por lo que estaba viendo, porque ellos también arengaban consignas contra el Papa en la Vía de la Conciliación del año 1917, y afirmaban que en 100 años Satanás gobernaría desde el Vaticano. O sea, eso lo dijeron los masones. Entonces, este sacerdote que era impresionado pide a su superior hablar con el maestro masón para convertirlo, y él le dice que deje eso y que mejor funde algún movimiento. Entonces él funda la Milicia de la Inmaculada, y estoy hablando de lo que ahora es San Maximiliano Kolbe, que eso ocurrió también en 1917, el día 17 de octubre del 17, 4 días después del milagro del sol, sin que él supiera que la Virgen se había aparecido en Fátima como un medio, porque entendía que a través de la Inmaculada podría venir la oposición y el triunfo contra todas estas fuerzas masónicas. Entonces, todo esto que estoy expresando es la lucha del capítulo 12 del Apocalipsis entre la mujer vestida del sol contra el dragón, que le hace la guerra a la mujer, como lo hemos venido atestiguando en los últimos 100 años. Y por si fuera poco, Benedicto XV, de llamar la atención, el 5 de mayo de 1917, añade una letanía a María, que es María Reina de la Paz, porque estaba en medio de la Primera Guerra Mundial, casi al final de la Primera Guerra Mundial, y pide que se haga una novena a la Virgen para que interceda y pueda llegar la paz por su intercesión. Y resulta que al terminar la novena, la Virgen se va a aparecer el 13 de mayo de 1917 en Fátima, Portugal. O sea, nada es casualidad, todos son hechos de la providencia que van vinculando los propósitos en esta batalla entre la luz y las tinieblas. Vamos ahora a los propósitos por los cuales la Virgen se aparece en Fátima. Mire, Luis, toda aparición, Guadalupe, Lourdes, Fátima, Medjugorje, Garabandal, por poner algunas aprobadas y otras que aún no están aprobadas, todas, vamos a decir que son lo mismo, pero cada una tiene un propósito distinto. Es como una fundación, movimiento de la Iglesia. Los franciscanos, los dominicos, los jesuitas tienen un carisma especial, aunque todos buscan la santidad. Entonces, en el caso de Fátima hay un propósito concreto por el cual la Virgen se aparece, y son, podemos decir, 3. Número 1, establecer la paz en el mundo a través de la devoción al corazón inmaculado de María. Número 2, que se consagrara Rusia por parte del Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo, de una manera solemne, al mismo día, a la misma hora, para alcanzar de Rusia su conversión y viniera como consecuencia la paz al mundo. Y tercero, dar a conocer un secreto que debería ser revelado al mundo o a la muerte de Lucía o a más tardar en el año de 1960, lo que ocurriera primero. Ese es el propósito por el cual la Virgen se va a aparecer en Fátima, dándole mayor énfasis a la devoción al corazón inmaculado de María y a la consagración de Rusia. Entonces, ahorita dejo en stand-by porque luego lo vamos a profundizar más adelante, pero ahora me voy a detener en el tema de las profecías, porque todo mensaje también tiene profecías. Algunas se han cumplido en Fátima, otras no, y algunas por culpa de los hombres
y otras porque no ha llegado el momento de su cumplimiento. Si me quiere interrumpir, me interrumpe. No, no hay problema. Sí iba a decir el comentario sobre las profecías, que es bien importante. Nuestro Dios siempre usa las profecías para probar que el mensaje es de Él. Lo vemos en la Biblia, lo vemos y lo vemos con la Virgen María. Solamente quería añadir eso. Es correcto. Los inventos de los marianos. La profecía tiene como propósito confirmar que el origen es divino. Divino, entonces, en Fátima hay las siguientes profecías. Número 1, que Francisco y Jacinta pronto irían al cielo, cosa que así ocurrió, porque murió en el año 30 y hoy allá están beatificados y canonizados. Que la Primera Guerra Mundial estaba próxima a terminar, como ocurrió un año después, en 1918. Pero que si no dejábamos de ofender a Dios, una peor sobrevendría durante el pontificado de Pío XI, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en 1938, con la invasión de Hitler y la anexión de Austria y parte de Checoslovaquia. Que una luminosidad desconocida anunciaría que esa Segunda Guerra Mundial tendría lugar. Y esa luz apareció en el cielo de Europa el 25 de enero de 1938, de tal forma que los trabajadores de noche pudieron laborar sin necesidad de luz artificial. Otra profecía que vino la Virgen, que ya se cumplió, que la Virgen dijo que vendría a pedir la consagración de Rusia, para impedir que lo que acabo de mencionar. Y la Virgen vino a pedir la consagración de Rusia el 13 de junio de 1929. Y luego dijo que vendría a establecer la devoción de los primeros sábados. Y efectivamente, el 10 de diciembre de 1925, 8 años después de la aparición, vino a pedir en Pontevedra esta devoción del corazón inmaculado de María. Y que si no hacíamos caso de lo que ella estaba pidiendo, Rusia se convertiría en el flagelo de la humanidad, los buenos serían martirizados, el Santo Padre tendría mucho que sufrir. Y efectivamente vemos cómo Rusia trajo a la sazón el comunismo con todos sus satélites, China, Corea del Norte, Vietnam, la antigua Unión Repúblicas Soviéticas, aproximadamente, según números oficiales, 110 millones de muertos, persecución terrible a cristianos y católicos, 2/3 partes de los que murieron producto de regímenes dictatoriales en el siglo XX. Para que veamos cómo lo que la Virgen vino a profetizar en Fátima se cumplió puntualmente. Y hay algunas profecías que no se han cumplido por culpa de los hombres. Ahorita luego vamos a profetizar. No se ha consagrado Rusia. Yo sé que esto es un tema que a algunos les causa cierta inquietud, dicen que ya se consagró. Vamos a demostrar con hechos que no se ha consagrado como la Virgen lo pidió. Tampoco se ha establecido en el mundo, lamentablemente, la devoción al corazón inmaculado de María, y también con hechos lo vamos a demostrar. Y no se ha revelado totalmente el secreto de Fátima, como también con hechos lo vamos a demostrar. Y aunque esto puede ser un prurito de la novedad de que estamos en tiempos de muchas conspiraciones, pero los hechos demuestran que lamentablemente el secreto no ha sido revelado totalmente. Y otras profecías que aún están pendientes, que se van a cumplir, porque es sí o sí de parte del cielo, aunque en medio de grandes sufrimientos, porque al no obedecer los hombres, al no convertirnos, hacemos que el proyecto de Dios sea ahora más doloroso para nosotros. Número 1, que en Portugal siempre se va a conservar el dogma de la fe, profecía que está pendiente de cumplirse. 2, que Rusia en un momento va a ser consagrada por un Santo Padre, que luego veremos no es Francisco. 3, que se va a convertir Rusia. O sea, la Iglesia Ortodoxa rusa y todas las iglesias ortodoxas independientes, la Primus Inter Pares, que es la griega, todas se van a convertir, van a aceptar a María en su dogma de Inmaculada Concepción, con todas las consecuencias que eso implica. Que vendrá al mundo un tiempo de paz y que va a triunfar al final el corazón inmaculado de María. Esas profecías están pendientes y se van a cumplir sí o sí. ¿Vamos bien? Vamos perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar al tema del corazón inmaculado, es decir,
¿qué vino a pedir la Virgen a la devoción al corazón inmaculado? La Virgen vino en Pontevedra el 10 de diciembre de 1925, se le aparece a Lucía, la Virgen, en su mano tiene al niño Jesús y en la otra mano tiene su corazón lleno de espinas. Y le dice a Lucía, mira hija, mi corazón inmaculado traspasado de espinas por los pecados de los hombres ingratos. Te pido tú que al menos me repares, hagas una reparación para quitarme estas espinas. Entonces ella deja establecida una devoción de los primeros 5 sábados de mes. Sabemos que el Sagrado Corazón era 9, aquí nada más son 5. Entonces consiste en que comulguemos, nos confesemos, recemos el Santo Rosario, meditemos al menos 15 minutos los misterios del Santo Rosario con intención de reparar 5 grandes ofensas que recibe la Santísima Virgen, que son, número 1, los pecados contra su Inmaculada Concepción; número 2, los pecados o agravios contra su virginidad perpetua; número 3, los pecados contra su maternidad divina; número 4, los agravios que reciben sus sagradas imágenes; y número 5, los agravios que reciben de aquellas personas que con odio, que a los niños, a los infantes, les inculcan el odio, desprecio e indiferencia a la Santísima Virgen María. Entonces, la Virgen prometió que quien hiciera esta devoción de los primeros 5 sábados de mes, le asistiría con todas las gracias necesarias para la salvación a la hora de la muerte. O sea, es casi como un medio muy sencillo, muy fácil, para alcanzar el propósito para el cual hemos sido creados, que es el cielo eterno. Bueno, Luis, lamentablemente, los pastores y jerarcas de la Iglesia, pues, entre que dudaban, entre que no les gustaba que fueran 5, que si no eran 9, y una serie de problemáticas y oposiciones que pusieron a Lucía para que esta devoción se llevara y se extendiera en el mundo. Algunos países sí, Austria sí llevó adelante importantes procesos de establecer en su país, junto con Polonia, la devoción a su corazón inmaculado, pero la inmensa mayoría del mundo católico no. Al extremo que fue hasta el año 2002 en la Congregación del Culto Divino que aprueba oficialmente esta devoción. 2002. Increíble. Cuando la Virgen lo pidió en 1925. Y además le voy a decir algo, Luis, ¿quién conoce esta devoción al corazón inmaculado de María? Si hemos oído hablar de ella, hemos oído hablar del corazón inmaculado, sobre todo los que estamos vinculados al mensaje mariano, pero la devoción como tal no es explicada, no es enseñada, no es promovida. Últimamente grupos marianos católicos están enfatizando en esta devoción, pero son muy pocos. Y aquí había un remedio que el cielo dejó para contrarrestar toda esta ola de apostasía que venimos viviendo en los últimos 200 años. Claro, yo no vine a saber de ella ahora de adulto. Yo llevo como unos 2-3 años haciéndola. Nunca supe, yo he sido católico de nacimiento y nunca escuché de ella, imagínate. Así es. Bueno, imagínese usted. Entonces, eso por un lado. Luego viene la consagración de Rusia. La consagración de Rusia, muchos católicos, pues de buena fe, piensan que Rusia ya fue consagrada, porque efectivamente hubo un cambio en la estructura político-jurídica de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con lo que es la actual Rusia. Pero eso no es así, o por lo menos no es lo que la Virgen profetizó. Y me explico. La Virgen vino el 13 de julio de 1929, en la fiesta de San Antonio de Padua, a pedir que fuera consagrado Rusia al corazón inmaculado. Fíjese qué interesante que en ese entonces, bueno, la Virgen pide Rusia, se habla de Rusia expresamente, y dice que se consagre Rusia por parte del Santo Padre en una ceremonia solemne en unión con todos los obispos del mundo a una misma hora y un mismo día. Y hubo también muchas oposiciones para llevar esto adelante. A la Virgen la consideraban políticamente incorrecta.
como también que no se ha revelado el secreto en 1960. Fue hasta Pío XII, y ahorita me voy a omitir algunos comentarios que hizo Pío XI al respecto, porque no quiero entrar, no quiero darle al público elementos para hacer juicios que no corresponden a nosotros, pero se desoyó este pedido, y fue hasta Pío XII en 1942 que se hace la primera consagración, no de Rusia, sino del mundo, al corazón inmaculado de María. Claro que eso sirvió, sí sirvió, porque toda consagración hecha por un Santo Padre tiene un valor, y el cielo la acoge indudablemente, aunque no puede derramar las gracias o todas las gracias que profetizó en el caso que fuera Rusia, pero derrama gracias, y esas gracias que derramó el cielo por esa consagración de Pío XII en el 42, pues trajo al final el término de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en el 45. Luego, en julio del 52, Pío XII consagra a los pueblos rusos, sí, pero no a Rusia, y no fue tampoco ni solemne ni pública, y tampoco, desde luego, en unión con los obispos del mundo. Luego, en el 64, Juan 23, usted sabe que en el 58 tuvo la oportunidad de hacer la consagración, porque tenía todos los obispos del mundo. Pero no solamente Juan 23 no hizo la consagración, no solamente no dio a conocer el secreto, como lo voy a explicar más adelante, sino que además se reservó de condenar el comunismo, que ya Pío XII lo había condenado, y Pío XI como intrínsecamente perverso, sino que además hizo ahí unas componendas para que vinieran ortodoxos rusos al concilio, a cambio de no condenar expresamente el comunismo. Entonces, Juan 23 perdió una preciosa oportunidad para llevar adelante esa consagración. Y al término de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, Pablo VI, en el 64, renueva la consagración al mundo que había hecho Pío XII, pero no mencionó a Rusia. Luego viene Juan Pablo II, ya mencioné que Juan Pablo II fue herido en la plaza de San Pedro, para llamar la atención de este importante mensaje, el mismo día y a la misma hora de la aparición. No muere de milagro, y manda que se haga una consagración en Roma a su nombre en el 81, y luego él renueva la consagración del mundo en 82 en Fátima, y luego viene la famosa consagración del Año Santo de la Redención, que usted se acuerda, el 25 de marzo del 84, pero el Papa, por sugerencia de sus asesores, por los problemas diplomáticos que eso podía ocasionar, prefirió no mencionar a Rusia. Y aunque tenía la Virgen Peregrina de Fátima en Roma, y es una consagración muy especial, no menciona a Rusia. Se dice que Lucía luego le preguntaron que si la Virgen aceptaba la consagración, dijo sí, la Virgen la ha aceptado. Bueno, eso dice que dijo Lucía, aunque luego ella lo desmintió en un periodista en el año 1989. Lo que sí le puedo decir es que la Virgen dijo que si Rusia se convertía, que si sea la consagración, Rusia se convertiría y se otorgaría al mundo un tiempo de paz. Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que sea consagrado Rusia, la pregunta es, ¿dónde diantres está la paz que la Virgen prometió incondicionalmente como consecuencia de la consagración? Porque la Virgen no puede mentir ni puede mentirnos, porque es hija, madre y esposa de la verdad. Claro. Entonces, la guerra ha venido, desde que acabó la guerra del 45, hemos estado en guerra. Rápidamente, la Indochina, árabe-israelí, la guerra de Corea en el 53, Argelia, la revolución cubana, la crisis del Congo, la guerra del Vietnam, la guerra de los 6 días, la invasión soviética en Afganistán, la guerra de Irán-Irak, las Malvinas, el Golfo, la antigua Yugoslavia, que murieron más de 1 millón de personas de manera terrible. Luego la Virgen, fíjese que en Medjugorje se aparece como la reina de la paz. Tan no le hicieron caso que 10 años después vino la terrible guerra fratricida entre bosnios, serbios y croatas. La guerra en Ruanda, que también fue que la Virgen también vino a profetizar en Quibejo, una otra aparición. En Chechenia, en Kosovo, las intifadas que ha habido, el ataque del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán, la guerra contra el mundo mundial, Irak,
Rusia, Georgia, Ucrania actualmente, Siria, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz prometida de una consagración que se hizo en el año 1980, que supuestamente se hizo en el 84? Sí hubo una bendición del cielo, sí la hubo, tan la hubo, que efectivamente un cambio en Rusia, en la Unión de Repúblicas Soviéticas, pero hoy Rusia se está rearmando militarmente. Putin es muy peligroso, que es otro tema que podríamos ahondar, y estamos al borde de la guerra en cualquier momento entre Corea, Rusia, China, Irán, Siria, los territorios ocupados en Palestina, etcétera. Inclusive aquí en América hay gente muy bravucones que en un momento dado pueden detonar la guerra. Por tanto, claro. Disculpe que le interrumpa. Otra cosa importante que a veces la gente no ve de los errores de Rusia, los países que pertenecían a ese comunismo, a esa Unión Soviética, practicaron el aborto primero que cualquier parte del mundo. El feminismo ya existía allá, las mujeres trabajaban desde hacía mucho tiempo. El gobierno se introdujo en las familias, los niños eran propiedad del gobierno. Que me digan los que me están viendo si eso no es lo que estamos viendo ahorita mismo a nivel mundial. Sin que nos digan que es comunismo. Esos son los errores también que se han regado. Los errores de Rusia, que hoy están inoculados en un socialismo cultural, en esta lucha de clases que se lleva a la familia entre hombre y mujer, y de ahí surge la ideología de género, de ahí surge la mentalidad antivida que tiene su raíz en el comunismo perverso y ateo, y de ahí los abortos, la eutanasia y todo lo que estamos viviendo, la descomposición social y política en contra del cristianismo y de los valores fundamentales de la fe. Esos son los errores de Rusia, que la Virgen estableció que iban a ocurrir si Rusia no se convertía, y que se siguen dando, y además está profetizado que Rusia va a volver o sea, que el comunismo va a volver a reactivarse en el mundo. Ahí tenemos el Foro de Sao Paulo, países bajo mi país, México, va llevando consignas muy claras del Foro de Sao Paulo, como lo llevó Venezuela, como lo llevó Bolivia, como lo llevó Paraguay, Ecuador, Nicaragua. Hoy en Perú está ahí la lucha entre a ver si gana la Keiko o la otra o el otro como socialista. Es decir, que en Sudamérica sigue esta batalla de estas ideas socialistas comunistas que son parte de la herencia de los errores de Rusia. Eso definitivamente así es. Entonces, esta es la situación grave por la que estamos viviendo. Y por último, el tema del secreto, que es gravísimo. Y digo gravísimo, Luis, porque, como dije al principio, Fátima es una aparición aprobada, sí aprobada, pero es reprimida, porque los jerarcas y pastores, por las pugnas internas, por el humo del infierno que ha entrado dentro de la iglesia, han desoído las lágrimas, las súplicas de la Virgen que trajo en este lugar, en Portugal. Y lo más grave, que un secreto que pidió que se revelara en 1960, simple y sencillamente decidió la iglesia, pues con todo respeto lo digo, y por las razones que pesan sobre su conciencia, pues no darlo a conocer. Consideraron que la Virgen, repito, era políticamente incorrecta y no se reveló. ¿Cuáles fueron los hechos que tenemos? Hay muchísimos, pero básicamente empiezo diciendo que hay toda una documentación muy voluminosa del padre Joaquín María Alonso, que fue archivista de Fátima por muchos años, junto con los 3 volúmenes del hermano Michel de la Trinité, que acumula la historia de lo que ocurrió en torno al secreto de Fátima, cuando lo escribió Lucía, en qué memoria, etcétera, etcétera. La primera parte, la segunda parte del secreto, que ya todos conocemos, la visión del infierno, lo que acabo de explicar hace unos momentos sobre las profecías que ya se cumplieron. Y luego ya decía en su cuarta memoria que el secreto comenzaba con las palabras: en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe, puntos suspensivos. Y ahí venía la parte oculta del secreto. Pero lo que nos revelaron a nosotros
fue otra cosa que comienza con una visión de Lucía que dice, en la parte superior derecha ve un ángel, o sea, no tiene nada que ver con esas palabras que nos dijeron, que decía Lucía, que daban inicio al tercer secreto de Fátima. El argumento más sólido, son varios, pero además de lo que acabo de explicar, el más sólido es que cuando da a conocer la Iglesia en el año 2000, que va a dar a conocer el secreto, nos llama la atención que no sea el cardenal Ratzinger, estoy hablando del 13 de mayo del 2000 en Fátima, sino el cardenal Sodano, secretario de Estado Vaticano, el que toma el micrófono y explica una visión de un secreto que todavía no conocemos. La pregunta es por qué el cardenal Ángelo Sodano entra a explicar una visión de un secreto que todavía no conocemos, diciendo que la visión habla de un santo padre que cae como muerto, y que una mano materna ayudó a evitar su muerte. Y digo esto porque no le correspondería al cardenal Sodano, prefecto, secretario de Estado Vaticano, sino en su caso al cardenal Ratzinger, eventualmente hablar sobre el contenido del secreto. Pero no se da a conocer el 13 de mayo, sino que se dice que 44 días después va a venir una explicación teológica del secreto, y es cuando el 26 de junio del 2000 supuestamente nos dan a conocer el secreto en una explicación que hace Ratzinger a partir de lo que ya había incoado o adelantado el cardenal Sodano. Él de alguna manera da a entender que el secreto es una visión de un santo padre que es herido, que en este caso fue Juan Pablo II, el 13 de mayo de 81, que cayó como muerto y asunto arreglado. Nada más que la visión no habla de un papa que cayó como muerto, sino de un papa que es asesinado. Estoy hablando de la visión, no del resto del secreto. ¿Cómo sabemos que la visión que nos dieron en el 2000, 26 de junio, no es completa? Porque hay un estudioso, Solideo Paulini, que en 2006 va a entrevistarse con Monseñor Loris Capovilla. Capovilla era el secretario particular del entonces Papa Juan XXIII. Y le hace una serie de comentarios que no concuerdan con lo que se reveló en el año 2000. Y en pocas palabras, Monseñor Capovilla, de una manera muy prudente para no echar en contra lo que ya había dicho el cardenal Ratzinger, retomando a su vez lo que dijo Sodano y lo que había explicado en su momento Tarcisio Bertone, él dice que el documento Bertone, o sea, lo que ha dicho Bertone sobre el contenido del secreto, pues es distinto, dice, al documento de Capovilla. O sea, como diciendo, pues hay dos textos o hay dos versiones de lo que yo conozco y puedo corroborar con lo que dio a conocer la Iglesia, aunque no lo dice en esas palabras, pero está dando a entender que hay dos textos. Y efectivamente, si uno va leyendo poco a poco lo que ocurrió en esas versiones que dio a conocer Tarcisio Bertone en el año 2000, por ejemplo, dice que el secreto llegó el 4 de abril al Santo Oficio, dijo Bertone. Y en el documento de Capovilla se dice que el 16 de abril llegó no al Santo Oficio, el secreto, sino a las habitaciones del Papa, en este caso Pío XII. Y eso da testimonio la secretaria de Pío XII, que era la madre Pascualina Lenner, que dice que estaba en un pequeño cofre a un lado de la cama del Papa, y que en el cofre decía Secretum Sancti Officii, y dentro del cofre venía el texto del secreto. Entonces hay dos versiones, una que el texto llegó a la congregación del Santo Oficio, y otra que dice que llegó a la habitación del Papa con fechas distintas. Por otro lado, el cardenal Ottaviani, que fue secretario de la Doctrina para la Fe en la época de Juan XXIII, antiguamente llamado Santo Oficio, y el padre Joaquín María Alonso, que fue archivista de Fátima, dicen que el secreto de Fátima era una sola hoja de papel.
porque varios leyeron El secreto de Fátima, no solo Juan XXIII, que lo leyó en 1960, sino hubo varios prelados de la iglesia que leyeron el texto. Una sola. Sin embargo, lo que nos dan a conocer a nosotros son 4 hojas de papel. 1 contra 4. Eso además coincide con lo que dijo Monseñor Obispo Venancio, obispo de Lería, Fátima, poco antes de que el secreto fuera llevado a Roma en el año 57, 58, y él tomó el secreto, la hoja, el sobre, y dio a trasluz, y dijo que vio una pequeña hoja, media hoja de papel, y que el secreto no era más que 20, 25 líneas. Y eso no coincide con las 64 líneas que nos dan a conocer de la visión del 26 de junio del 2000. Luego, si ustedes se acordarán, Juan XXIII, cuando leyó el secreto en 1960, hubo algunas expresiones que no entendió porque estaban en dialecto portugués. Entonces requirió la presencia de un monseñor, de nombre Monseñor Tavares, que hizo la traducción de ese dialecto portugués. Bueno, pues resulta que hay una estudiosa de la lengua portuguesa que afirma que el texto que nos revelaron de la visión en el año 2000 no hay ninguna palabra que sea un dialecto portugués. Entonces, estamos cada vez más de acuerdo con el hecho de que hay 2 textos, una visión y una palabra. Incluso en 1960, en el comunicado anónimo de Roma, de las razones por las cuales no dio a conocer el secreto en ese entonces, 8 de febrero del 60, dice el comunicado anónimo que la Iglesia no quiere responsabilizarse ni garantizar la veracidad de las palabras que los niños afirman, le dijo la Santísima Virgen. Nunca dijo, no quiere garantizar de la visión que tuvo Lucía, no, de las palabras que la Virgen les dijo. En resumen, Luis, que el secreto tiene partitura y música. La Virgen dice, les muestra el infierno, ven el infierno. Y luego les dice, ustedes han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. O sea que el texto tiene simultáneamente visiones y al mismo tiempo la Virgen va explicando las visiones. Por eso, lo decíamos en una charla anterior con usted, en una entrevista, que Lucía, Francisco y Jacinta tenían acceso distinto al secreto. Lucía veía, oía y hablaba con María, Jacinta veía y oía, y Francisco nada más veía, ni oía ni hablaba. Entonces, cuando revela el secreto, la Virgen en 1917 le dice a Lucía, esto que te acabo de decir será secreto, pero a Francisco sí se lo puedes decir. ¿Qué le puede decir a Francisco? Lo que él ya vio, pero no oyó. Entonces, visión y palabras. Entonces, voy a recapitular, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Algo que quería añadir, bien importante de los que nos ven. La primera visión, como usted bien dijo, tiene una explicación, ¿verdad? Que es el infierno. La segunda, que es la gran guerra, ¿verdad? Que es la guerra que va a venir, que es la guerra que ellos ven. Ella le dice, si no hacen lo que yo le estoy diciendo, va a venir una guerra peor, que es la Segunda Guerra Mundial. Así que es. Siempre ella lo explica. Solo que el señor Luis Eduardo Padilla nos está diciendo esta noche es que el tercero, no sé si, yo espero que los que nos están viendo saben, la iglesia nos revela una visión, pero no hay palabras de la Virgen, nos dan una explicación ellos mismos, la iglesia nos los interpreta. Entonces, eso es lo que nos está hablando el señor Luis Eduardo Padilla, dándonos a entender de que primero la Virgen entonces sería inconsistente, segundo de que hay evidencia suficiente de los mismos videntes inclusive, de que afirmaron de que habían unas palabras de todo el secreto, incluyendo esa última parte. Y esas palabras no las conocemos, no han sido reveladas. Así es, o sea, lo que decimos es que hay unas palabras que no fueron reveladas, o las cuales son los argumentos que podemos probar de que efectivamente hay palabras, y luego vamos a ver qué palabras podría haber, es lo que nos falta por explicar. Entonces, hubo una serie de entrevistas que Lucía otorgó antes del año 1960. En el año 60 es cuando Roma le dice, te callas, o sea, la silencian y no puedes hablar
salvo que yo expresamente te lo autorice. Pero hay una entrevista que le concede al padre mexicano Agustín Fuentes, que fue el postulador en tiempos de la causa de beatificación de Francisco de Jacinta Marto, y ahí le habla a Lucía de lo que la Virgen, o sea, le revela la desgracia en la que está envuelta la Iglesia, la caída de las almas sacerdotales, la batalla que está enfrentando el demonio en contra de María, de los hijos de María, que la Virgen no le dijo que estábamos en los últimos tiempos, pero que se lo dio a entender porque estábamos en la última batalla y que los últimos remedios eran ella misma, María, y el rezo del Santo Rosario. Entonces todo esto nos pone en un contexto de gravedad, de apostasía y persecución que la Iglesia iba a enfrentar y que estaba seguramente revelado en el secreto de Fátima. Luego, junto con lo anterior, las palabras que dijo Juan 23 cuando decidió no dar a conocer el secreto. ¿Y qué dijo Juan 23? No estoy de acuerdo con los profetas del pesimismo, quienes siempre predicen desastres y calamidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el secreto pues predice catástrofes y calamidades, cosa que esa catástrofe y calamidad no está en la visión. En la visión sí se muestra aún, ya lo explicamos en la entrevista anterior, que yo decía que hay un obispo vestido de blanco y un santo padre, o sea que hay dos, pero que finalmente es asesinado, y tras él mueren sacerdotes, obispos, cardenales y laicos. Hay una persecución, pero de ahí no se infiere un castigo material, no se infiere un desastre, como mencionó el Papa Juan XXIII, o que siempre le predicen desastres y calamidades. Luego, en 1963, el periódico Nueva Europa de Stuttgart, Alemania, publica un extracto diplomático que no es el secreto de Fátima, pero curiosamente, el cardenal, un extracto diplomático que se filtró a los presidentes de Estados Unidos, de Inglaterra y de Rusia, Khrushchev, Macmillan y Kennedy. Y fue publicado en Stuttgart, Alemania, por un autor, Luis Emmerich, el porvenir de la humanidad, y supuestamente era el extracto diplomático. Llama la atención que el cardenal Ottaviani, que ya había leído el secreto, dio la indicación de que ese extracto se difundiera, que repartieran cientos de miles de hojas a todas partes. O sea, él tuvo un interés. Es claro que ese texto no es auténtico, pero el que no sea auténtico no quiere decir que no tenga frases verdaderas. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, de ahí el interés del cardenal Ottaviani dar a conocer, y ahí se hablaba de que Satanás alcanzaría las altas cimas de la Iglesia. 2, que habría obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Y 3, que Dios mandaría un castigo peor que el diluvio, y que millones y millones de personas morirían hora tras hora. Esos son renglones de ese extracto diplomático que luego vamos a ver más adelante, que coincide esencialmente con lo que la Virgen profetizó en Akita, Japón, que a su vez el cardenal Ratzinger dijo que esencialmente era lo mismo que Fátima. Luego, muy importante, Luis, muy importante, lo que dijo el Papa San Juan Pablo II, o el entonces Juan Pablo II, en 1980, en Fulda, Alemania, cuando le preguntan que por cierto, otro error del paquete Bertone es que decían que Juan Pablo II había leído el secreto en 81 en la Policlínica Gemelli después del atentado, cuando el portavoz Joaquín Navarro Valls había dicho que el Papa había leído el secreto poco tiempo después de ser electo, o sea, en 1978. Entonces, en 80 le preguntan, ¿ya leyó usted el secreto de Fátima? Sí, ya lo leí, dice Juan Pablo II. ¿Y por qué no se ha revelado? Y él dice lo siguiente: para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones. Donde en la visión hay algo que haga referencia a un ataque comunista, nada. Y luego lo peor, dice el Papa, si se lee en el texto que millones y millones de personas morirán hora tras hora, no es bueno dar a conocer el secreto, pues muchos quieren saber solo por sensacionalismo.
sea, el Papa está indicando lo que decía el extracto diplomático, de que en el momento dado el secreto habla de que millones y millones morirán hora tras hora. Y de la subversión comunista que podrían tomar ciertas determinaciones si conocieran el contenido del secreto. Luego, Juan Pablo II, cuando fue herido en la plaza de San Pedro, que fue a Fátima, ya lo dije, en 82, en su homilía menciona el secreto de Fátima y dice que Fátima contiene las amenazas casi apocalípticas. Palabras del entonces Juan Pablo II, amenazas casi apocalípticas. Ratzinger, en 84, en la entrevista que le concede al periodista italiano Vittorio Messori, en el libro Informe sobre la Fe, que usted debe conocer, dice que Fátima habla de los peligros de la fe, de los peligros que se cienden sobre la humanidad y de la importancia y actualidad de los últimos tiempos. ¿Qué tiene que ver eso con la visión que nos dieron? Falta algo que no concuerda con lo que dice el cardenal Ratzinger. Luego, lo que dijo en 1990 el cardenal Silvio Odi, que el secreto hablaba de la apostasía de la Iglesia. Y Luigi Chiappi, otro cardenal, que la apostasía saldría de la cúspide de la Iglesia. Son palabras que hablan en torno al secreto de Fátima. Ratzinger en 2010, en el vuelo de Roma a Fátima para la beatificación de los niños videntes, dice: se engaña quien piense que la misión profética de Fátima está terminada. O sea, nos dicen por un lado que ya no hay más que decir, el mismo Ratzinger lo dijo, ya no hay más que decir, no hay ningún misterio que revelar, pero en 2010 aparentemente se está desdiciendo. Y luego me gustaría entrar a la hipótesis de cuál sería el contenido del secreto de Fátima. Y si me permite, aquí el propio Ratzinger, como dije hace un momento, menciona que Akita, Japón, aparición aprobada por el obispo del lugar. Ratzinger mencionó que el secreto de Fátima estaba corroborada por otras revelaciones marianas y principalmente por Akita. Entonces, ¿qué dice el mensaje de Akita revelado por la Virgen, por si fuera poco, el 13 de octubre, pero de 1973? Y cito textual porque es muy puntual para poder entender ya, por último, de qué estamos hablando sobre lo que no se nos reveló. Sí, eso es importante. Esto es muy importante. Como te he dicho, dice la Virgen a la hermana Agnes, si los hombres no se arrepienten y no se mejoran ellos mismos, el Padre infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, tal como no se ha visto antes. El fuego caerá del cielo y destruirá una gran parte de la humanidad, tanto los buenos como los malos, sin perdonar ni sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Este texto es muy similar al famoso extracto diplomático. Y luego agrega, la obra del diablo, o sea, porque hay dos castigos, el secreto tiene dos castigos, uno material y uno espiritual. Luego, la obra del diablo se infiltrará hasta el interior de la Iglesia de una manera tal que se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y obstaculizados por sus hermanos en el sacerdocio. Iglesias y altares saqueados. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. Esto es lo que la Virgen dijo el 13 de octubre de 1973, que el cardenal Ratzinger dice que es esencialmente lo que sería el secreto de Fátima. Y luego, para completar el tema, tenemos también lo que dijo la Virgen al padre Gobi sobre lo mismo. Y dijo la Virgen al padre Gobi, aquí está, el 11 de marzo del 95, en el mismo lugar, es un mensaje al padre Gobi en Fátima, Portugal, en el mismo lugar donde me aparecí, quiero manifestaros mi secreto.
Entonces son dos, ella se refiere a dos cosas. Primero, mi secreto concierne a la iglesia. En la iglesia se llevará a cabo la gran apostasía, que se difundiría por todo el mundo. El cisma se realizará en el alejamiento del evangelio y la pérdida de la fe. En ella entrará el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, que se opone a Cristo y que llevará a su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Es decir, estamos hablando de una apostasía dentro de la iglesia, de un cisma que ya hoy ya es virtual con la iglesia alemana y que se va a consumar a nivel de iglesia universal, como lo explicamos en la entrevista de los dos papas rivales, que harían surgir una falsa iglesia, que se separaría una iglesia verdadera que se separaría de la falsa, con las consecuencias que eso va a implicar. Y luego, en el mismo mensaje agrega la Virgen al Padre Gobi. Mi secreto también concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá horas de su mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías 13, 7, 9, que es donde habla que 2/3 partes serán borradas de la tierra y una tercera parte quedará, y esa será acrisolada como se acrisola el oro y se purifica la plata. Entonces, Luis, por último, ya para terminar, quiero leer una visión, ahora sí, que tú también, Lucía, muy poco conocida, que es auténtica, que explicaría un poco la parte del secreto de las palabras que la Virgen no nos dieron a conocer, y que ella escribió el 3 de enero de 1944. Y la Virgen le dice Lucía, la Virgen le dijo antes, no temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad, porque ella no pudo, decía que no podía escribir el secreto, porque el demonio la estaba molestando. Entonces no pudo leer el secreto, escribió el secreto el 3 de enero, lo escribió el 9 de enero del 44. Entonces la Virgen dice, no temas, Dios quiso probar tu obediencia, fe y humildad, queda en paz y escribe lo que te mandan, o sea, el secreto. Le da la fortaleza para que lo escriba, pero no aquello que te es dado comprender de su significado. Y entonces ella, en ese momento, tuvo una visión. Y leo textual lo que dice la visión. Sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios. Y en él vi y oí la punta de la lanza contra la llama que se desprende, toca el eje de la tierra. Similar a la visión. Pero dice aquí, ella se estremece por completo. O sea, ¿qué se estremece por completo? La tierra. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultadas. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en su remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. Después sentí el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía, en el tiempo, una fue la fe, un solo bautismo, una fue la iglesia santa, católica, apostólica, y en la eternidad el cielo. En conclusión, Luis, para dejarlo claro, hoy ya no es secreto poder afirmar con un gran grado de certeza moral, por no decir certeza científica, los hechos que están conocidos a los que nos hemos dedicado al estudio. Yo escribí en el año 2000 este libro que se llama El Sol Eclipsado, o sea, hace 21 años, en defensa de las palabras de la Virgen de Fátima, porque sabía su servidor que faltaban las palabras de la Virgen, y luego escribí otros 2 libros más sobre Fátima en el 2007 y recién con motivo del aniversario. En conclusión, aniversario del centenario. En conclusión, la Iglesia está en un ataque feroz del poder de las tinieblas. Se ha inquistado el mal, el pecado, el odio y la división.
se han perdido los valores fundamentales de la fe, de la moral, de la espiritualidad, de la doctrina. Se va a rasgar el templo en dos, como sucedió a la muerte de Cristo en la cruz. La iglesia se va a dividir, la verdadera será atacada, la falsa tendrá más fieles, va a haber una confusión espantosa con todo lo que eso va a suponer. Y si el hombre no se convierte, como todo apunta, que no habrá un cambio, a menos que Dios, en el aviso que se ha venido mencionando en otras charlas, entrevistas, pueda ser motivo de profunda conversión para las almas, Dios va a infligir un castigo terrible a la humanidad, peor que el diluvio, como realmente lo merecemos. Por tanto, nos tenemos que preparar. Tenemos que fortalecer nuestra fe con la oración, con el sacrificio, con la penitencia, con la práctica del ayuno, la frecuencia de los sacramentos, y que todo esto nos ayude, en el rezo del Santo Rosario, a ser buenos, a ser apóstoles, a ser apostolado, cada uno en su lugar, en su función, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, para poder salvar almas, para poder dar luz a los demás ante los tiempos gravísimos y terribles que vamos a enfrentar en los próximos años. Este sería, en esencia, el proyecto de la Virgen de Fátima, que al final tenemos la esperanza gloriosa de que su corazón inmaculado triunfará. Rusia se convertirá, será un bastión de la Iglesia, y enfrentaremos los últimos años en medio de grandes persecuciones y del castigo que va a purificar al mundo y va a renovar a la Iglesia para que sea otra vez la verdadera esposa de Cristo, una santa, católica y apostólica, y se le conceda al mundo el tiempo de paz que está profetizado en las Sagradas Escrituras. Así es, amén, ¿no? Y el Inmaculado Corazón de María triunfará. Así es. Como ella lo prometió. Así es un mensaje que se oye triste, pero a la misma vez un mensaje de esperanza, porque sabemos que todo está previsto por Dios. Es un mensaje que prueba que el Señor, el dedo de Dios está puesto en esto. Pero como tú dijiste en una parte, me gustó esa parte, lo que mencionabas, de que el plan de Dios siempre se va a dar a cabo. El problema es que como nosotros no cooperamos, entonces es doloroso. Y esa es la parte que nosotros los católicos, que tenemos las herramientas, ya es hora hacer el Santo Rosario todos los días, asistir a los sacramentos, como usted bien dijo, hacer la devoción de los 5 sábados, de verdad, empezar a vivir en gracia, ser mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, dar testimonio, hablar con la gente. Hay que hablar estas cosas, no podemos solo quedarnos calladitos. A veces toca hablar, y toca hablar con claridad a las personas para ver si movemos un poco, ¿verdad? Si el Señor puede hacer su trabajo, pero nos quiere utilizar a nosotros como instrumento. Y pues ese es el mensaje de Fátima, y para eso estamos llamados a ser miembros de ese ejército de nuestra Reina del Cielo. De verdad que sí. Así es. De verdad que sí. ¿Algo más que quiera añadir? No, ya nada, estamos en una batalla, el Apocalipsis, que de alguna manera revela en clave septenaria por medio de Juan la lucha en este final de los tiempos entre el bien y el mal, el aparente dominio del mal y el triunfo definitivo del bien. Por eso Juan toma el libro, en su boca es dulce, en sus entrañas amargo. Es una batalla dulce amarga, porque al final el bien se impondrá. Cristo ha vencido al mundo, María va a vencer, y hay que ser fieles solamente para afrontar estos tiempos dulce amargos que nos ha tocado vivir. Bendito sea Dios. Señor Luis Eduardo López Padilla, le iba a preguntar, creo yo que tengo los enlaces, pero si alguna persona está interesada en alguno de sus libros, sí, ¿a dónde puedan ir para que me mande esa información? Sí, Amazon de México, también creo que, el amazon.com.mx, con mi nombre, Luis Eduardo López Padilla. Ahí hay un libro que se llama Fátima, Profecía Pendiente. Lo pueden descargar de manera digital, y lo tienen en un minuto. Ahí primero bajan gratuitamente la aplicación del Kindle, y luego lo pueden bajar a su computadora o a su teléfono, a su tablet, y ahí hay 7 libros de su servidor, entre ellos básicamente lo que aquí he explicado, de manera muy resumida: Fátima, Profecía Pendiente. Hay otros sobre el aviso, el gran aviso de Dios,
Las puertas del infierno contra la iglesia, que es Las puertas del infierno contra la iglesia, el de María Santísima, la luz del final de los tiempos, otro de Garabandal, en fin, son 7 libros que están ahí en Amazon. Perfecto. Es la manera más rápida y más fácil. Seguro. Mi Twitter, que es @LópezPadilla7, que también ahí procuro dar ahí algunos links, algunos lineamientos, @LópezPadilla7, y mi página, apocalipsismariano.com. Y mi página de YouTube, con mi nombre, mi canal de YouTube, Luis Eduardo López Padilla. Sí, todos los enlaces los voy a colocar en la descripción para que visiten el website de ellos y también vayan al canal de YouTube y se suscriben. Todos los que están viendo este programa tienen esa asignación. Tienen que ir rapidito, accesar el canal y pum, suscribir, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los materiales que también el señor Luis Eduardo Padilla comparte por allá. Los invito también a que vean los otros 2 programas que nosotros hicimos con él. El de los 2 papas, que es excelente, ese programa yo me lo disfruté y mucha gente le encantó, a muchos les molestó, pero es excelente, muy buen material ahí. Y el del Gran Aviso, que hace poquito lo estuve promoviendo bastante en la entrevista que le hicimos a los productores de la película, porque a veces pues la gente no sabe exactamente a qué se refiere el Gran Aviso. Creo que el señor Luis López Padilla dio muy buena explicación ahí y pues vayan y accesen también esos programas para que puedan orientarse mejor. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo, como siempre decimos. Si no hay nada más que añadir, señor Luis Eduardo López Padilla, yo me despido. Gracias. Que el Señor lo acompañe siempre. Gracias por aceptar la invitación. Y le decimos a los que nos están viendo que nada, el rosario todos los días, y siempre estar de cerquita de la mano de María es el mejor camino, el camino más fácil para llegar al Señor, a nuestro mediador, salvador y redentor, nuestro Señor Jesucristo. Los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.